Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 26 de octubre. Más de 30,000 personas se quedaron sin electricidad en el oeste de Washington el sábado pasado por un breve tiempo mientras un sistema meteorológico avanzaba por la región. Según Puget Sound Energy, 18,000 clientes se encontraban sin electricidad a las 3:30 de la tarde. La mayor concentración de cortes se encuentra en el condado de Snohomish, en Burlington y sus alrededores. Los cortes alcanzaron un máximo de más de 30,000 el sábado por la tarde, tras reportarse cortes en los alrededores de Olympia. Mientras tanto, un aviso de clima invernal entra en vigencia desde las 11 de la noche del sábado hasta las 11 de la noche del domingo. Se esperan acumulaciones totales de nieve de 6 a 10 pulgadas en las montañas de Cascades, por encima de los 3,500 pies en la mayoría de las zonas. En el Monte Rainier se pronostican de 10 a 14 pulgadas. Un evento de Halloween de truco o dulce en el Parque McKenna en Roy se volvió trágico el sábado 25 de octubre, cuando un gran árbol cayó sobre los puestos del evento, matando a una persona y atrapando a varias más. Según la oficina del sheriff del condado de Pierce, los servicios de emergencia recibieron la llamada a la 1 de la tarde del sábado. El incidente ocurrió durante una celebración comunitaria de Halloween a la que asistieron entre 40 y 80 personas. Hasta la mañana del domingo, las autoridades han confirmado una muerte. Entre 5 y 7 personas fueron atrapadas bajo el árbol caído. Varias personas más resultaron heridas, aunque aún no se ha revelado la gravedad de estas. Un evento de 2 días será una gran celebración del Día de los Muertos, Seattle Catrinas Festival. El organizador, Carlos Alvarado, está en el estudio. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Carlos, primero, ¿cuál es tu parte más favorita de Seattle Catrinas Festival? Ver a las familias asistiendo al evento juntas, ver a las familias celebrando y honrando el legado de sus antepasados. Esa es mi parte favorita. Algunas Catrinas están en el estudio. Cuéntanos sobre los vestidos y los diseños. Con todo gusto. Bueno, lo primero es, la Catrina ahora es un símbolo muy fuerte del Día de Muertos y es como recordarnos de que no importa el tipo de vida que tengas, rico o pobre, la muerte estará allí esperándonos. Hoy día nos acompañan algunas de nuestras Catrinas favoritas o nuestras Catrinas que han estado solidariamente con nosotros vestidas. Jessica, nuestra Catrina con más experiencia. Después está La Llorona, como podrás ver, que estará además haciendo un show en vivo. Este año le tocará hacer un show en vivo en el escenario, acompañada de Julieta, también una de nuestras Catrinas muy solidarias que ha estado con nosotros por 3er año consecutivo. Cassandra, que es la imagen del festival, ahora se ha convertido en la imagen del festival. Ella es una jovencita que también desde hace 3 años está con nosotros. Nos acompañan también del ballet folclórico Colibrí, del baile folclórico Colibrí, Clarisa y Daniela. Tú podrás ver que Clarisa, su atuendo es de una azteca, de una guerrera azteca, y Daniela su tradicional baile de Jalisco. Entonces es la elegancia y es la opulencia como vivía la Catrina, ¿no? Hay que Mucha recordar belleza. que era antes de ser esta figura, pues era la pura calavera con ese sombrero grandote llamada la garbancera, precisamente. Sí, La Catrina belleza. Garbancera, sí. ¿Y qué hará la gente cuando visite el festival? El festival, yo lo digo así, es mayormente gratis porque tú llegas y puedes disfrutar
del gran altar. Invitamos a la gente a que traiga su fotografía de su difunto y la pueda colocar allí, alguna memoria, lo que quieran colocar en el gran altar. Tenemos exposición de arte, de fotografía, gracias a Joel. Nuestro mercado callejero que está lleno de emprendedores locales, comida muy sabrosa también en la parte del callejón. Es lo que puedes esperar. Todo esto es completamente gratis. Incluso hay lotería, que es muy divertido para grandes y para chicos, algunas actividades para niños, y ya si tú quieres entrar a lo que es el teatro, hay que pagar un costo de $45 y vas a disfrutar de un show completo, porque tenemos danzantes aztecas, tenemos 2 compañías de folclore muy, muy importantes, una local de niños y otra que viene de San José. Este año nos complace anunciar que estará celebrando sus 25 años el Mariachi Ayutla, que es uno de los mejores mariachis de aquí del estado de Washington, y lo vamos a homenajear en estos 25 años. Y rápido, antes de que se me olvide, el tema de la procesión que te platicaba hace rato. Para mí el momento más culminante o más emocionante es esa transición entre la solemnidad, el silencio de la procesión, cuando se rompe esa procesión con la alegría y el júbilo. Es muy bonito vivirlo, de verdad es muy emocionante. ¿Cuándo y dónde es el festival y cómo se compran las entradas? El festival es el sábado 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre. Es a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9:30 de la noche. Tú puedes adquirir tus entradas a través de la página de internet seattlecatrinasfestival.com. Okay. Carlos y las Catrinas, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tenernos aquí, como siempre. Gracias. Un placer. Gracias. Fue una fantástica temporada y postemporada para los Marineros. También fue una temporada histórica. Freddy Llanos está aquí. Él es un profesional de comunicaciones para el equipo. Bienvenido. Muchas gracias. Freddy, primero, ¿cómo fue emocionante la temporada? Yo creo es mi 4ª temporada con los Marineros y para mí fue la más divertida que he tenido. Obviamente los jugadores que tuvimos, lo tan lejos que llegamos, ¿no? Este grupo fue muy unido durante todos los meses que estuvimos preparándose mucho, no nomás estar junto con nosotros en el clubhouse, pero también irnos a divertir, ¿no? Ir a cenas, ir a juegos con los Kraken, o sea, varias cosas, ¿no? O sea, este grupo fue muy especial este año. Sí, qué especial. Y en tu opinión, ¿qué momento o momentos fueron más especiales? Son varios, pero yo creo el más reciente, el último juego que tuvimos aquí en T-Mobile, ese Grand Slam de Eugenio Suárez. No nomás fue uno de los home runs más importantes en la historia del equipo. Fue gigante. Pero nunca me tocó ver tanta energía en T-Mobile Park. O sea, yo estaba sentado en el press box y nunca lo había sentido que se movía tanto. O sea, había mucha fanaticada y tanta energía que se empezó a mover. Y yo creo para mí eso se va a grabar para siempre. Ay, qué maravilla. Muchos de los jugadores son de la herencia hispana o latina. ¿Y los escuchaste hablar sobre la emoción adicional de sus países del origen? Claro que sí, claro que sí. Andrés me estaba diciendo, ¿no? En su pueblo, todos con camisetas de los Marineros. ¿Para dónde íbamos? O sea, ya sé que igual... Normalmente en la Dominicana los jugadores, hay varios, ¿no? En el equipo, pero donde íbamos a Toronto, a Detroit, prensa venezolana, prensa mexicana, de todas partes, o sea, todos estaban ahí para ayudar y decirles historias, ¿no? De nuestro equipo y realmente se sentía, ¿no? La diferentes países que querían ver a los Marineros y eso para mí fue algo muy bonito. Mirando hacia la próxima temporada, ¿cuál es el mensaje de la organización o los jugadores para los fanáticos? Que estamos listos, o sea, no nos vamos a conformar con quedar a un juego cerca, ¿no? De la Serie Mundial. Ayer yo fui y me despedí a algunos jugadores y ellos ya estaban listos, ¿no? Que ya empiece Spring Training, que ya quieren otra vez entrar al campo, empezar a jugar, no estaban listos de ir a casa tan temprano, pero sí, que se preparen porque el próximo año este equipo va a ir con todo y quiere esta Serie Mundial, la primera Serie Mundial para Seattle. Están listos, Freddy. Gracias por acompañarnos. Claro y vamos arriba, Marineros. Arriba los Marineros, sí.
Ahora es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. El domingo, la empieza de la semana, es un día de First Alert. Fue un día con clima severo el sábado también. Tendremos temperaturas frías esta semana con la posibilidad de lluvia. Se esperan un día soleado sin lluvia el jueves. Tendremos temperaturas en los 40 y 50 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.